Hola, profe. Sí, sí se escucha. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, ahí se ¿Sí ve. se ve bien? Entonces, a ver, vamos a probar el teorema de Lebesgue. Dice lo siguiente, teorema de Lebesgue. Y dice lo siguiente, sea A un subconjunto, sea A un rectángulo, y F y F acotada. Entonces, el teorema de Lebesgue dice lo siguiente. Entonces, F es integrable sobre A, sí, solo sí. Este conjunto, que es el de discontinuidades, de igual al conjunto de todas las X que están en A, al que F es discontinua, en X, tiene medida cero en Rn. Tiene medida cero en Rn. ¿Vale? Entonces ahí está. Ese es el segundo teorema que nos da condiciones suficientes y necesarias para que una función sea integrable en un rectángulo cerrado. ¿Vale? Entonces, vamos a probarlo. A ver, vamos a probar la condición necesaria. Entonces, vamos a suponer que suponga que f es integrable, ¿no? Suponga... Ah, una observación. Si f es una... A ver, note que si f es una función constante, es constante, entonces la afirmación es clara, ¿no? ¿Por qué? Si f es una función constante, va para allá. ¿Quién es el conjunto? ¿Quién sería este? A ver, ya que si f es constante, entonces f es continua. ¿En dónde? En A. Y D, que es el conjunto de discontinuidades. ¿Quién sería D? Si esta función es continua en todo A, es el vacío, ¿no? El cual tiene medida cero. ¿Vale? Entonces note que si f es constante, la afirmación es clara, ya que si f es constante, f es continua en A y el conjunto de discontinuidades de f es el vacío, el cual tiene medida cero en Rn. Y habíamos probado que si f era constante, es integrable. ¿Sí recuerdan? Entonces la afirmación es clara, ¿no? Por otra parte, si f es constante, o más bien, vean, si f es constante, eso es obvio, si f es constante,
y D tiene medida 0, aquí de hecho no me interesa, y D tiene medida 0, entonces F es integrable. Porque ya habíamos probado que toda función constante era integrable. Entonces el teorema es claro si la función es una función constante. ¿Sí quedó clara esa parte? ¿Para todos? Entonces podemos suponer sin pérdida de generalidad que F no es una función constante. Entonces, ¿sí quedó clara esta parte? Entonces, si F es constante, el teorema es claro. ¿Sale? Ya. Nada más lo puse como nota. Entonces, ya voy a borrar. Vamos con la demostración ya del teorema. ¿Vale? Entonces, si F es una constante, si F es una función constante, entonces el teorema es claro. Porque F no es una constante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el que nos interesa? Va para acá entonces. Que F es integrable sobre A. Que F es integrable sobre A. Vamos a poner que F es una función integrable sobre A. Y queremos demostrar que D, que son el conjunto de todas las X que están en A, tal que F es discontinua en X, tiene medida 0. Eso es lo que queremos probar, ¿no? ¿Vale? Les voy a decir la idea de la demostración de esta parte y ahorita lo probamos. La idea de la demostración es la siguiente. La idea es descomponer a D. Vamos a descomponer a D. Si quieren esto no lo copien. Como una unión numerable de tal forma que cada uno de estos conjuntos des is tiene medida 0. Entonces, esa es la idea de la demostración. Voy a descomponer a D como la unión numerable de estos conjuntos, los cuales van a tener medida 0. ¿Sale? Y si cada uno de esos tiene medida 0, entonces D tiene medida 0. Entonces, basta probar el teorema. Como es una colección numerable, basta probar el teorema para cada DI, ¿no? Pues como esto es una colección numerable, si yo pruebo que cada uno de estos tiene medida 0, entonces D va a tener medida 0. ¿Sí está claro? Y para probar que DI tiene medida 0, vamos a usar un teorema. El teorema decía lo siguiente: si yo doy una epsilon mayor que 0, esa es la idea de la demostración, esto no lo copien. Epsilon mayor que 0, el teorema decía, si dada epsilon mayor que 0, tenían X subconjunto de Rn, y decían, si para cada epsilon mayor que 0 existe una colección numerable de rectángulos cerrados o abiertos en Rn, eso es lo que decía el teorema, tal es que la suma de los volúmenes de estos rectangulitos fuera menor que epsilon y X estaba contenido en la unión de estos, espero que se acuerden, unión Y, donde Y tenía medida 0, donde Y tiene medida 0, entonces X tiene medida 0. ¿Sí se acuerdan? Esto lo probamos. Entonces, para probar que cada uno de estos tiene medida 0, voy a usar este teorema. Voy a dar una epsilon. Vamos a ver que puedo encontrar una colección a lo más numerable
de rectángulos cerrados o abiertos en Rn, para que la suma de sus volúmenes sea menor que epsilon y además X esté contenido en la unión de estos, unión Y, donde Y tiene medida cero. Si pasaba esto, el teorema decía que X tiene medida cero. Entonces, esa es la idea de la demostración, para demostrar que cada uno de estos des-is tiene medida cero. ¿Sale? Es lo que vamos a hacer. Para demostrar que cada uno de estos des-is tiene medida cero. Y si cada uno de estos des-is tiene medida cero, como es una colección numerable, probamos que una unión numerable de conjuntos de medida cero tenía medida cero. ¿Sí está clara más o menos la idea de la demostración? ¿Sí me escuchan? Sí. Es lo que vamos a probar, ¿eh? Entonces, vamos a escribir la D. Vamos a definir los Ds de la siguiente manera. A ver, para cada I que estén naturales. Profe, ¿y ese Y quién va a ser? Ah, ese Y, pues ahorita que haga la demostración. Lo que acabo de hacer aquí es darles la idea, ¿no? Aquí les di la idea de la demostración. Ahorita que lo haga, vamos a ver quiénes son los D subíndice I y vamos a ver quién es la Y. O sea, es la idea de la demostración. Ahorita lo vamos a probar. Vamos a ver quiénes son los D-Sis y vamos a ver quién va a ser la Y. ¿Vale? Entonces, a ver, para cada I que estén los naturales, sea DI va a ser este conjunto. Aquí vamos a usar el teorema de ayer. El último teorema que probamos ayer lo vamos a usar aquí. Sea DI igual al conjunto de todas las X que están en A, tal que la oscilación de f en X, entonces DI van a ser todos los puntos que están en el rectángulo, tal que la opción de f en X es mayor que 1 entre I. Eso lo hago para cada I. ¿Sí está claro? Entonces, a ver, según el teorema que probamos ayer, ¿cuándo la función era continua en X? Una función era continua en X, en un punto X, ¿y cuánto valía la oscilación? Cero. De hecho, le llamé La oscilación valía cero, cero. ¿verdad? Sí. Entonces, fíjese que como la X está aquí y la oscilación es mayor que esto y N es un número natural, entonces F es discontinua en X. ¿Sí está claro? Entonces, para cada I tengo eso. Entonces, afirmo lo siguiente y ahorita lo voy a probar. D es la unión desde I igual a 1 hasta infinito de los D-Sis. A ver, vean quién es D. Son todos los puntos que están en A, tal que F es discontinuo en X. Pero un punto está en DI si la oscilación de F en X es mayor que 1 entre I, es decir, es mayor que 0. Entonces, en todos los puntos que están en DI, la función es discontinua. Es decir, cada DI está contenido en D. ¿Sí está claro para todos? ¿Sí quedó? ¿Sí o no? Sí. Falta probar la igualdad. Sí. A ver, lo voy a escribir aquí. Entonces, si quieren lo ponemos aquí. Ya que si la oscilación de f en X es mayor que 1 entre I, entonces esto es mayor que 0, entonces f es discontinua en X, ¿no? Eso implica que entonces DI está contenido en D. Para toda I que estén los naturales. Ahorita pruebo la otra contención. Ya probé que DI está contenido en D para toda I que están los naturales. Por otra parte, me voy a tomar un punto aquí y vamos a ver que está en la unión. ¿Puedo borrarlo de arriba? Pues me voy a tomar un punto en D y vamos a ver que está en la unión. A ver, por otra parte,
Si X está en D, por la definición de D que tengo, que F es discontinuo en D. Digo F es discontinuo. F es discontinua en X. Pero entonces, por teorema, la oscilación de F en X, ¿cómo es? Mayor que cero, ¿se acuerdan? Entonces, por la propiedad arquimediana, existe una K en los naturales, tal que la oscilación, este es un número positivo, es mayor que 1 entre K. Pero si eso pasa, ¿dónde está la X? En Pues Deca, ya probé la contención esta, que cada DI está contenido acá. Y me tomé un X aquí, vi que estaba allá, por lo tanto D es igual a eso. ¿Sí quedó claro? ¿Hasta ahí para todos? sí, sí quedó. Sí, Entonces, pues lo único que acabo de hacer es descomponer este DI en estos, ¿no? Profe, ¿no se escucha?
una unión numerable de estos conjuntos, si yo pruebo que cada uno de estos tiene medida cero, entonces deba tener medida cero. Eso ya lo habíamos visto. Pues vamos a probar que cada DI tiene medida cero. Entonces, veamos que DI, bueno, quiero ver que cada uno tiene medida cero. Entonces, vamos a empezar con el rollo. Tomo una epsilon mayor que cero, ¿no? Entonces, tiene en Rn, ¿no? No pongo lo de los rectángulos, ya sabemos que dice que tiene medida cero. Entonces, a ver, voy a usar la hipótesis. La hipótesis es que f es integrable. Entonces, como f es integrable sobre A, como f es integrable sobre A, y epsilon entre I, fijo un número natural y quiero probar que este tiene medida cero, y epsilon entre I es mayor que cero, entonces existe una partición, existe P, partición de A, tal que la suma sobre los subrectángulos determinados por la partición de la oscilación de F sobre A, por el volumen de A, es menor que epsilon I. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces aquí es donde uso la hipótesis. Como f es integrable sobre A y este numerito es mayor que cero, existe una partición de A tal que pasa esto. Les voy a hacer un dibujito de la función para que vean qué es lo que estoy haciendo. Entonces tengo lo siguiente. Espero que se vea aquí. Supónganse que este es Rn. Este es R. Entonces la gráfica de la función vive en Rn más 1. La voy a dibujar así. Supónganse que se ve más o menos así. Voy a dibujar nada más unos pedazos, ¿no? Profe, en la oscilación son Bs en vez de As. En la oscilación... Gracias. Gracias. Entonces supónganse que se ve así. Este abierto, bueno, este cerrado si quieren, y aquí abierto, ya no me alcanzó. ¿Puedo borrar la parte de arriba? ¿No va a alcanzar aquí el dibujito? ¿Hasta aquí está claro? ¿Puedo borrar acá arriba? Sí. Es que no me va a alcanzar ahí el pizarrón. Entonces, a ver, aquí ya cabe. Entonces, tengo lo siguiente. Supónganse que la gráfica se ve así. Este es Rn, este es R, y supónganse que mi gráfica se ve así. Igual ya no me sale como la que estaba dibujando hace rato, no importa. Un rollo así, ¿no? Y este es mi rectángulo A. Esto que está aquí es A, ¿no? Entonces, como mi función es integrable, existe una partición. Ya. Ahí también es B, ¿no? En la primera, dice A, en las dos es B. Aquí también, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces, supónganse que la gráfica de mi funciona así. Y acabo de determinar una partición. Voy a dibujar dos tipos de rectangulitos. Puede ser, fíjense que aquí la función es discontinua en este punto. Y aquí también la función es discontinua. Entonces puede ser que... Voy a hacer primero el rectangulito. Tengo un rectangulito, tengo dos rectangulitos. Uno de esta forma
Este lo voy a llamar A, digo B. De hecho, le voy a llamar B'. Y esta es una X. En esta X la función es discontinua. Acá voy a tener otra X. Pero ahora, fíjense que aquí, en este caso de este rectángulo, el punto donde la función es discontinua está en el interior de este, ¿no? Está en el interior de este. Y en este caso de acá, lo voy a dibujar así el rectángulo. Aquí va a ser el rectangulito. Este va a ser B. Y esta va a ser la X. Entonces, en este caso, X está en el interior del rectángulo. Este es mi rectangulito, ¿eh? En este caso, X está en el interior del rectángulo, y en este caso, dejen quitar este para que no se confundan con las rayitas de ahí. Al fin y al cabo, ya les puse ahí donde va la A va desde acá hasta acá, ¿no? Quito esas rayas. Pues aquí tengo un rectangulito. En este caso, el punto donde la función es discontinua está en el interior de B. Y en este caso, el punto donde la función es discontinua está en la frontera, ¿no? Aquí en este caso, voy a poner una flechita. Dejen borrar aquí. Entonces tengo dos tipos de rectangulitos. Aquí en este caso, X está en el interior de B, que lo voy a llamar B'. Aquí tengo un B' y aquí tengo una B. En este caso, X está en el interior de B'. Y en este otro caso, X está en la frontera de B. ¿Sí está claro? Entonces, tengo mi función definida en este rectángulo cerrado. Como f es integrable, existe una partición del rectángulo. Digo, del rectángulo. Entonces, tengo dos tipos de rectangulitos en la partición. Aquellos, puede ser que alguno de estos sea vacío, ¿eh? Aquellos rectangulitos de la partición donde el punto donde la función es discontinua está en el interior de uno de estos rectangulitos, y los otros donde el punto donde la función es discontinua está en la frontera. ¿Sí está claro? Entonces va. A ver. Denotemos por VI, ¿qué fue lo que hice aquí? Perdón, por B', denotemos por B' a los subrectángulos de la partición P que contienen un punto que contienen en su interior un punto X que esté en DI, ¿no? Pues voy a anotar por B' a los subrectángulos de la partición que contienen en su interior a un punto X que esté en DI, que es este caso, ¿verdad? ¿Sale? Que de hecho me interesan esos nada más. ¿Sí está claro? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, por el inciso tres del teorema anterior, del teorema de ayer, se tiene que, a ver, ahí va,
Primero, como la X está en DI, y DI eran todos los X que están en A, tal que la oscilación de F en X y era mayor que 1 entre I, tengo esto. 1 entre I es menor que la oscilación de F en X. ¿Sí? Porque la X está en DI. ¿Sale? Por otra parte, ayer, ¿recuerdan qué decía el inciso de ayer? Decía que si era un subconjunto de X y C estaba en el interior de Y, entonces, ¿cómo era la oscilación de F en C? Era menor o igual que la oscilación de F, ¿dónde? ¿Sí se acuerdan que probé esto? Si Y es un subconjunto de X y Y está en el interior de Y, entonces la oscilación de pasaba esto, ¿no? Entonces, por ese teorema, por el inciso ese del teorema, esto es menor que la oscilación de F en B'. Porque B' es un subrectangulito determinado por la partición que contiene a X en su interior. Entonces tengo que esto es menor que esto, menor o igual. ¿Sale? Ahora multipliquen esto por el volumen de B' y tomen la suma sobre todos los B'. Entonces multiplico esto por cada uno de los B' y tomo la suma sobre los B'. Entonces me queda lo siguiente. Puedo borrar, bueno, es que no quiero borrar, bueno. Tengo lo siguiente, tengo que la suma, nada más le voy a poner así, de 1 entre I por el volumen de BI es menor que la suma sobre los B' de la oscilación de F en X por el volumen de B', y esto es menor o igual que la suma sobre los B' de la oscilación de F en BF' por el volumen de B'. Pero vean, estos B' son solamente una parte de los rectángulos determinados por la partición. Son solamente una parte. Entonces, sumando, esta suma, que ya no tengo espacio, voy a borrar aquí. Esa suma es menor o igual que la suma sobre todos los B's en P de la oscilación de F en B por el volumen de B. Pero por hipótesis, ¿cómo era esto? ¿Era menor que quién? Eso era menor que epsilon entre I. Y si me quedo con esta y con esta última desigualdad, entonces llego a lo siguiente. Tengo que 1 entre I por la suma de los volúmenes es menor que epsilon entre BI. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? ¿Sí está claro hasta ahí? O sea, me quedo con esta y con esta última. Entonces tengo esto. Y si multiplican por I, me queda que la suma sobre los B' de los volúmenes de los B' es menor que epsilon. ¿Dudas? ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Sí está claro o no? Sí. ¿Sí? Recuerden cuál es la idea de la demostración. La idea de la demostración era encontrar una colección de rectángulos de tal forma que dé y una colección a lo más numerable estuviera contenida en la unión de esos rectángulos
Le voy a poner J. Unión Y. Donde Y tiene medida 0. Todavía no encuentro Y. Donde Y tiene medida 0 y la suma de los volúmenes de los BJs es menor que epsilon. Esa es la idea de la demostración. Quiero encontrar una colección de rectángulos, ya sea abiertos y cerrados, tal que DI está contenido aquí, unión esto, donde la suma de estos rectángulos es menor que epsilon, y este tiene medida 0. Lo que he encontrado hasta ahorita son los rectángulos. ¿Quién van a ser estos rectángulos? Que de hecho es una colección finita, van a ser estos. Acabo de ver que tengo una colección finita de rectángulos, los cuales están determinados por la partición y contienen al menos algún punto de DI en su interior y cumplen que esto es menor que epsilon. Pues ya encontré esta colección. Ahora me falta determinar, además probé que este es menor que epsilon. Me falta encontrar un conjunto Y que tenga medida 0 de tal forma que DI esté contenido aquí, unión esto. Vamos para allá. ¿Sale? Pues hasta ahorita nada más tengo eso. A ver. Vamos con la otra parte. Ahora, a ver, por otra parte, tomando, recuerden el licuito que les hice hace rato, ¿no? Tomando Y, vamos a ver quién es Y. Los de la frontera. Mándeme. Los de la frontera. Sí, van a ser todos los puntos X que están en DI, donde la función es discontinua. Tal que X esté en la frontera de B para algún B determinado por la partición. Yo digo que ese tiene medida 0, ahorita vamos a ver por qué. El cual tiene medida 0 en Rn, ya que ayer lo probamos, ya que la frontera de D, son rectángulos estos, la frontera de D tiene medida 0 para cada B, porque son rectángulos en P, y solo hay un número finito de B's en P. ¿Sí está claro? ¿Sí quedó claro? Y esos son todos los X que están en DI, tal que X está en la frontera para algún B que está ahí, el cual tiene medida 0. ¿Por qué tiene medida 0 en Rn? Porque la frontera de cada rectángulo, ayer lo probamos, era la unión de sus caras. Y probamos que cada una de las caras tenía medida 0 en Rn, ¿no? Entonces este tiene medida 0, ¿no? Para cada P, para cada B que está en P. Y además solamente, como esta es una partición solamente tiene un número finito de subrectángulos. Por lo tanto, esto tiene medida 0. Entonces, tengo lo siguiente. Recuerden de la definición del DI. Así, DI está contenido en la unión, lo tengo que escribir así, de los que les llamé, de los B'. Ya les había definido quién eran los B', ¿no? ¿No? De los B', no le puedo poner el índice. Entonces, I
Así, de ahí está el contenido ahí. Con lo cual se tiene que DI tiene medida cero, no más bien. Dejen ponerlo así, si no voy a repetir dos veces. Así, D igual a este tiene medida cero. Ya que para cada epsilon mayor que cero, existen rectángulos que los llamé de prima, ¿se acuerdan? Y la cual es una colección finita, tal es que la suma de los volúmenes de los B' es menor que epsilon, coma, DI está contenido ahí, y Y tiene medida cero. En Rn. Entonces, por el teorema de ayer, digo, por un teorema que probamos en clase, este tiene medida cero. ¿Sí quedó claro? ¿Para todos? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Sí me escuchan? ¿O ya me salí de nuevo? No, sigue aquí, profe. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿O tienen dudas? Sí, sí está claro. Sí quedó. Vamos a probar el regreso. Vamos a probar el regreso. Ahí va. El regreso tiene un poquito más de chiste. ¡Ah! No les hice... A ver. No sé si lo hago en el regreso. No, en este lo voy a hacer. Les voy a hacer otro dibujito en este. Entonces va para acá. ¿No? ¿Qué suponemos? Suponga que este conjunto tiene medida cero. Tiene medida cero. En Rn. ¿No? Entonces queremos probar que f es integrable sobre A, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor que cero. Queremos demostrar que existe una partición P tal que la suma de las oscilaciones por el volumen de A, de B, perdón. Eso es lo que quiero probar, ¿no? Entonces, mi hipótesis aquí es que este conjunto tiene medida cero en Rn. Doy una epsilon, con lo cual se tendrá que f es integrable por un teorema que habíamos probado. ¿Vale? Ya puedo borrarlo de arriba. Entonces, dejen hacerles un dibujito primero. Aquí. Lo que voy a dibujar va a ser el rectángulo. Aquí tengo Rn.
Y tengo el rectángulo cerrado ahí. Supónganse que este es Rn, ¿no? Todo esto es Rn. Y por aquí está mi rectangulito cerrado. Supóngase que ese es A, ¿no? Dejen hacerlo mucho más grande. Supónganse que este es A. Supónganse que este es A, ¿no? Tengo mi rectángulo. Voy a dibujar de alguna manera al conjunto de discontinuidades. Supónganse que el conjunto de discontinuidades se ve así, que no necesariamente se ve así, ¿no? Pero va por hacer un dibujito, el cual sí va a tener medida cero, ¿eh? Si este es Rn, lo que voy a dibujar en Rn ahorita, si todo esto es Rn, lo que voy a dibujar sí tiene medida cero, ¿no? Supónganse que este es D, ¿no? Que puede estar dado en dos partes, un pedazo por acá y otro pedazo por allá. Supónganse que es el conjunto de discontinuidades de la función. Dejen dibujarlo más bonito. Así lo voy a dibujar, para que no se vea tan curviado. Supónganse que ese es D, ¿no? Que es el conjunto de discontinuidades de la función, ¿no? Son todos los puntos que están en A donde la F es discontinua en X, ¿sale? Entonces, vean lo que vamos a hacer. Recuerden que estoy suponiendo que la función no es constante, ¿eh? Entonces, vamos a empezar con esto. Como este tiene medida cero, voy a borrar esto ya. Como D tiene medida cero en Rn, y vean, epsilon, por eso necesito que no sea una función constante, sobre dos veces la oscilación de F sobre todo el rectángulo. Una pregunta, recuerden que mi función está acotada. ¿Quién es la oscilación de F sobre A? Si la función está acotada, ¿quién era este? El máximo menos el mínimo. Eso mero. Entonces, a ver, como este tiene medida cero y este es mayor que cero, entonces existe una colección numerable de rectángulos abiertos que los voy a anotar así, CI, recuerden que son rectángulos abiertos, en Rn, tales que la suma desde i igual a 1 hasta infinito de los volúmenes, bueno, más bien, al que D está contenido en la unión de ellos, y la suma de los volúmenes de los CCs es menor que epsilon entre dos veces la oscilación de F sobre A. Entonces, tengo una colección numerable. Aquí en el dibujito no puedo hacer tantos rectangulitos abiertos, entonces voy a hacer algunos. Supónganse que tengo este. Entonces, este es el conjunto de discontinuidades. Lo que estoy diciendo ahí es que ustedes si me dan una epsilon, que es esta, epsilon 0 mayor que 0, puedo encontrar una colección de rectangulitos abiertos, los voy a dibujar así. No sé, este sería uno. Nomás voy a dibujar algunos. Igual se pueden traslapar. Este es otro. ¿Sale? Recuerden que ese era D y este es otro. Esos son mis rectangulitos abiertos, ¿no? Obviamente es una colección numerable, tal que D está contenido en la unión de ellos y la suma de los volúmenes es menor que eso. ¿Sí está? Entonces le seguimos. A ver. Por otra parte,
Voy a usar la norma en esta parte. Voy a usar perdón. Todo bien, profe, no se preocupe. A ver, en esta parte, en lo que voy a escribir ahorita, voy a usar la norma infinita. ¿Se acuerdan quiénes? En la norma infinita, ¿cómo se veían las bolas abiertas? Como cuadrados. Como rectangulitos o cuadraditos, ¿no? Entonces, a ver, por otra parte, por otra parte, si X está en A menos B, ¿cómo es f en X? Si X está en A menos D, fíjense, este es D. Tómense una X que no esté en D. Es continua. ¿Cómo es la F si no está en D? ¿Cómo es, perdón? Es continua en X. Eso. Si X está en A, se tiene que F es continua. Es continua en X. Así, dije que iba a tomar la norma infinita. En la norma infinita las bolas se ven como rectangulitos. ¿Existe un rectángulo abierto? Que obviamente depende de la X, y lo voy a denotar como CX prima. Recuerden que estos los denoté así, a estos los voy a denotar como CX prima. Existe un rectangulito abierto CX prima en Rn, tal que, si no entienden esta parte, ahorita se las explico. Tal que para toda X, para toda Y, Z, que está en el rectangulito pero cerrado, la cerradura de ese rectangulito abierto, intersección A, tal que, a ver, más bien así, en Rn, tal que si Y, Z están en la cerradura de este rectangulito abierto, intersección A, entonces tengo lo siguiente. ¿Puedo borrar esto? No quiero borrar el dibujito. ¿Puedo borrar esta parte? Por mí no hay problema, se puede borrar. ¿Sí? ¿Voy arriba? Entonces sigo. Entonces, ¿qué? Si Y, Z están ahí, entonces tengo esto. Si no lo ven, lo explico. ¿Sí o no? Es por algo que hice ayer, cuando demostré que una función era continua en un punto C, si solo si la oscilación era cero. ¿Se acuerdan que usé la desigualdad del triángulo o no? ¿Sí quedó claro? Como mi función es continua en X. Mándeme. ¿Es entre 4 o entre 2? Entre 4. Ah, perdón, no, sí. Entre 4. Espérame, entre 2, perdón. Me puede servir el 4 también, pero sí, mejor entre 2. Ahí está. ¿Sale? Sí, me sirve. También me sirve el otro. ¿Sí está claro? ¿Sí está clara esta parte para todos o no? ¿Eso tiene que ver con que sea uniformemente continua o algo así? No, tiene que ver con lo siguiente. Mi función es continua en C. Entonces la definición te dice que existe una delta mayor que 0, si te lo escribo. Acá, mira. F es continua en C.
en un punto C, si existe una delta, ahorita vamos a ver quién es la delta, no la voy a escribir aquí, pero te voy a decir quién es, tal que si X esté en el dominio de la función, que en este caso le llamé A, y la distancia que hay de X a C es menor que delta, entonces tengo que la distancia que hay de f de X, bueno, en este caso la C es la X, la distancia que hay de f de X a f de C es menor que epsilon, ¿no? Tiene que ver con esto. Lo que pasa es que existe esta bolita. Para yo poder hacer esto, esta bolita que tengo aquí, que es de delta, me tomo la mitad de esta bola. Me tomo la mitad de esta bola. Entonces, esta que estoy tomando aquí es la mitad de la bola que está aquí. Y si tomo esa mitad, puedo hacer lo siguiente. Para probar esto de aquí, pero con la X. Bueno, aquí ponle... es continuo en X y la distancia que hay de f de Y a f de X. Si me tomo la mitad de esta bola, que una bola abierta, como estoy usando la norma infinita, se ve como un rectangulito. Si me tomo esta, en lugar de esta bolita me tomo delta entre 2, puedo hacer esto. ¿Por qué? Mira, si tomo ahí eso, uso esto, f de Y menos f de z, uso lo de ayer, le sumo y le resto x aquí. Y los tomo estos de tal forma que sean menor que epsilon entre 4 veces el volumen de A. Y entonces esto me queda menor que epsilon entre 2 veces el volumen de ¿quién? De A. Para todas estas. ¿Ahora sí lo vieron? Sí, ¿Ahora sí lo vieron? Es lo que hago, ¿no? Tomo la mitad de esta bola. Y entonces puedo hacer esto. Con epsilon entre 4 veces el volumen de A. Entonces esto me va a quedar epsilon, menor que epsilon entre 4 veces el volumen de A. Menor que epsilon entre 4 veces el volumen de A. Y entonces ya me queda eso. ¿Sale? Entonces seguimos. Entonces tengo lo siguiente. Vean que con esos, nada más voy a dibujar uno de estos, ¿no? Porque no puedo hacer tantos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hice? Encontré un rectangulito abierto que le llamé C' de X, ¿no? Aquí lo dibujo. Este sería un C' de X. Este es un C' de X. Y estos de aquí yo les llamé C', ¿no? A estos de aquí yo les llamé CI, perdón. Así se vería un CI y un C' de X. ¿Sí está claro? Vean que uno de estos se puede intersectar con uno de estos, ¿no? O sea, puede ser que tenga algo así. Ya no quiero hacer tantos, pero aquí se puede intersectar con uno de esos. Y aquí tengo la X, puede ser que se intersecte con uno de esos. Ahorita le voy a seguir. ¿Qué pasa con la unión de estos C-cis con la unión de los C'? ¿Qué me da? Todo A. Todo A, ¿no? Pero además, fíjense, aquí lo dibujé bonito. Aquí lo dibujé bonito. Les voy a hacer un dibujo un poco más feíto. Aquí los dibujé bonito, vean. Ahí me salió muy bonito el dibujo. Supónganse que este es mi rectángulo. ¿No? Y que mi conjunto de discontinuidades, a lo mejor uno está en la frontera. Un punto de ellos está en la frontera. Supónganse que ese es D. Supónganse que esto es D, ¿no? Entonces, vean, según lo que dice hace ratito, dice que encuentro rectangulitos abiertos. Pues a lo mejor uno de esos abiertos es este, ¿no? A lo mejor aquí viene otro. Sí, ya no me... El dibujo de hace ratito estaba bonito. De hecho, no quiero que quede tan bonito. Supongas que uno de los puntos está aquí en la frontera. Entonces, aquí este sería un rectangulito. Voy a hacer algunos, ¿no? Ese rectangulito abierto que tomé al principio,
que cubría D no necesariamente está contenido en el rectángulo A, ¿no? A lo mejor haya alguno que está afuera o varios, ¿no? A lo mejor este se ve así, mira. Oh, este otro se ve así. Si lo ves, y a lo mejor este ya que lo pinto aquí, ya no salieron tan bonitos, se ve así, ¿no? Entonces, Fíjate que este rectángulo y estos no están totalmente contenidos. Y a lo mejor para X, para la otra X que tomé, que era donde la función era continua, a lo mejor el rectangulito también se ve así. ¿Sí lo ves? sí, No necesariamente estos rectangulitos abiertos están contenidos en A. pero sí tenemos ¿Sí una quedó? cubierta, ¿no? Eso es lo que quiero. Que tenga una cubierta abierta ¿de quién? De A. Ya es compacto. Pues tengo lo siguiente. Y estos rectangulitos los voy a usar para determinar una partición que cumpla lo que quiero, ¿no? O sea, la función era integrable si existe una partición de A tal que la suma esa que les puse era menor que epsilon. Para allá van. Estos rectangulitos los voy a usar para determinar la partición, ¿no? Entonces, a ver, tengo lo siguiente. Así se tiene que A está contenido en la unión, lo voy a dejar así, desde I igual a 1 hasta infinito de los CSIs. Estos CSIs eran los que cubrían a D, ¿no? Unión, y aquí lo voy a poner así, la unión de los Cs primas X, donde la X, ¿dónde estaba? En A menos D, híjole. ¿Sí se alcanza a ver? A está contenido en la unión de estos abiertitos, donde iba desde 1 hasta N, unión, la unión de estos, donde la X está en A menos D. Aquí el subíndice es la X que está en A menos D, ¿no? Esos me cubren ahí, ¿no? Y como A es compacto, y estos son abiertos, y como A es compacto, en Rn, entonces existe una colección finita de estos y estos que contienen A. Entonces existen, les voy a llamar así, alfa 1, alfa subíndice R en los naturales, porque aquí son los naturales, y X1 hasta X subíndice S en A menos D, tal que la A está contenido en la unión desde I igual a 1 hasta R de los S alfa cis, unión, la unión de los C primas XJ, si quieren, con XJ, ¿en dónde? Bueno, de hecho, con J desde 1 hasta ¿qué? Hasta S. ¿Sí está claro para todos? Entonces, estos eran abiertos. A es compacto. Esta es una cubierta abierta de A. Como es compacto, existe una colección finita de estos que lo contienen. Entonces, existen estos en los naturales y estos en A menos D puntos. ¿Para qué pasa esto? ¿Sí está claro? A ver. Consideren los siguientes rectángulos. A ver, ahora consideren los siguientes rectángulos. Vean cómo los voy a definir. Les voy a llamar DI. DI van a ser estos es alfa cis. Cerradura. O sea, este es un abierto. Tomo su cerradura y lo intersecto con A.
Ahorita vamos a ir al dibujito de allá. Y vamos a llamarle, este es de ahí, ¿cómo les llamo a los otros? Ah, sí. DXJ van a ser la cerradura de estos, prima, XJ, cerradura, intersección, otra vez A. ¿Sí lo ven? Y eso para cada I desde 1 hasta R y J desde 1 hasta S, ¿no? Con I desde 1 hasta R y J desde 1 hasta S. Vean, este es uno de los S alfa cis. Cuando lo intersecto con A, con la cerradura de A, ¿quién me queda? O sea, vean lo voy a hacer para este. Este es un C alfa I. Tomo su cerradura. Al tomar la cerradura me queda esto, ¿no? Y al tomar la intersección con A, ya me queda un rectángulo que está totalmente en A, que es este. ¿Sí lo ven? Es ese rectangulito, este. Este es uno de esos, ¿no? Ya está dentro de A. Ahora, ¿qué pasa? En este es uno de esos. Tomo su cerradura. Cuando lo intersecto con A, ¿quién me queda? Este. Sí que déjenme hacerles acá un dibujito. Voy a obtener una partición. Bueno, de esa manera obtengo una colección. No es una partición todavía, ¿eh? Todavía no es la partición que quiero. De esta manera, voy a hacer algunos nada más. Ya no los voy a poner, no los voy a distinguir ahí, simplemente los voy a dibujar. De esta manera lo logro cubrir de esta forma. No sé, puede ser que se vea así, ¿eh? Voy a hacer algo feo, ¿no? Nada bonito. Bonito sería que yo lo cuadrara esto, ¿no? Que yo lo cuadriculara. Pero no necesariamente se ve así. A lo mejor se ve así. Voy a hacer algunos, ¿eh? A lo mejor ese es ese uno. A lo mejor este es otro. ¿Sí me siguen? A lo mejor es, ya para acabar y no hacer tantos. A lo mejor este es otro. Híjole, ya se me acabó el espacio. Aquí lo hice muy más para abajo. ¿No? A lo mejor este es otro. Ya quiero acabar. A ver, un rollo así. Y a lo mejor este es otro, ya para terminar. ¿Sí los ven? O sea, no necesariamente queda así. ¿Sí los vieron? No necesariamente queda así. Puede quedar algo feo. ¿Sí quedó? Pero a fin de cuentas, es la unión de esos subrectángulos. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Para todos? ¿Sí quedó o no? Le seguimos. Ya casi terminamos. Voy a usar lo de la vez pasada. ¿Recuerdan que les probé que si yo tenía un rectángulo cerrado en Rn y ese rectángulo cerrado en Rn estaba contenido en la unión de una colección finita de rectángulos? Entonces el volumen de A era menor igual que el volumen de la suma de los volúmenes de los rectángulos que contenían A. Pues voy a hacer algo similar. Voy a usar los puntos extremos de cada uno de estos rectángulos, o sea, los puntos extremos de cada uno de estos rectángulos para determinar una partición P de A. ¿Sí está clara la idea? Entonces, les sigo. Usamos los puntos extremos vamos a seguirle. Ahora, usamos los puntos extremos de cada uno de los intervalos componentes de los rectángulos
de estos rectángulos que les llamé de I y de XJ con I desde 1 hasta que era R y J desde 1 hasta que S, para determinar una partición P de A, ¿no? Y entonces ya me queda una partición bonita. Ahorita voy a hacer algo, ¿no? Es que ahí quedó muy feo. Entonces, no quiero a ver, déjenme ver si me sale un mejor dibujo. Para que vean. Pero aquí tengo que hacer menos, ¿no? Supónganse que ese es mi rectángulo A. Lo voy a cubrir con menos rectangulitos de estos, ¿no? O sea, supónganse que se ve algo así. Si no, no se va a apreciar. Que este es... Ah, necesito colores después. Supónganse que tengo esto. Nada más voy a dibujar como unos 3 o 4, 3, a ver. Supónganse que ese es uno. Supónganse que este es otro. De los rectángulos. Esos van a ser los de, igual los de P', P', no sé. Y a ver si este me funciona. Y tengo de los otros que se verían, no sé, igual así. Ya para no hacer más. Aquí tengo uno de estos. Este es todo este. Todo este rectángulo. Bueno, a ver, sí. Dejen hacerlo así. Híjole. Este es este. ¿No? ¿Sí se alcanza a apreciar? Y me falta uno más, ¿no? Para cubrir todo eso de allá. Entonces dejen hacerle así. Ya para no hacer más rollos. Híjole. Sí. Por aquí. Ya con este cubro eso. ¿Lo ven? ¿Sale? ¿Se alcanza a cubrir todo el rectángulo o me falta algún pedacito? Creo que me falta un pedacito, ¿verdad? ¿Cuál es el pedacito que me falta? Creo que me falta este pedacito, ¿no? Ese no lo he cubierto. O sea. Y este. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Dije que uso los puntos extremos de cada uno de esos para determinar una partición. Ya no quiero subrayar, pero lo que hago es prolongar estas rayas, y eso me va a dar una partición, ¿no? A la hora que haga esto de aquí, me va a quedar una partición. Déjenme ver si se aprecia. Entonces, prolongo esto de aquí, lo voy a puntear, que sería esa, lo que me falta para ese pedazo. Luego este de acá, que me falta para ese pedazo. ¿Dónde hay otro amarillo? Creo que ya son los dos amarillos, ¿verdad? Y luego los morados, ¿no? Prolongo este hacia acá. Este hacia acá. Este hacia acá. Este hacia acá.
este hacia acá, este hacia acá, este hacia abajo, y creo que ya es todo. Ah, no, este hacia arriba, este hacia arriba, y creo que ya está todo. Entonces, eso me va a determinar una partición. ¿Sí lo ven? Ahora sí se ve bonito. Este es uno, este es otro, este es otro. Los elementos de la partición ya quedan bonitos, no se traslapan, nada más intersectan en las fronteras. ¿Sale? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a denotar. Denotemos por B'. ¿Dónde voy? Voy a denotar por B'. Denotemos por B'. A los subrectángulos de la partición que están contenidos en algún de alfa i. ¿No? Recuerden, ¿de qué forma eran los Ds alfa cis? Eran de la forma C alfa i, cerradura, sí era cerradura, ¿verdad? Intersección A, ¿no? Entonces voy a denotar por B' los subrectángulos de P que están contenidos en alguno de estos. Y por B', por B', perdón, este es prima, a los subrectángulos de P que están contenidos en algún, ¿cuál era el otro? DXJ, donde DXJ era ¿qué? CXJ prima, cerradura, intersección A. ¿Sí está claro? ¿Sí quedó claro hasta ahí? Por ejemplo, a ver, en uno que se vea grandote, si este morado es uno de estos, entonces este que está aquí sería uno de los B', ¿no? Si este que está aquí, tengo uno de los C' va a ser este. Si este C' es el amarillo, vean que este rectangulito que está aquí sería uno de los B', ¿sale? Y así sucesivamente. Bueno, y así lo van haciendo. ¿Sí quedó? Entonces tengo lo siguiente. ¿Ya puedo borrar esto? Lo de arriba. Noten lo siguiente. Noten que ya casi terminamos. Vean cómo definí esto. A ver. Ahorita me dicen por qué. Nomás déjenme ver. Ah, este. Note que la suma de los volúmenes de los B', recuerden quiénes son los B', ¿eh? Los B' son los que están contenidos en estos. Es menor que epsilon entre 2 veces la oscilación de F sobre A. ¿Sí lo ven por qué o no? Por ser la intersección de uno con un CI, ¿no? Y los CI eran de menor. Sí, tenía que la suma desde I igual a 1 hasta infinito de los volúmenes de los CIs, que eran los que cubrían a D, eran menor que epsilon entre 2 veces la oscilación de F sobre A, ¿no? Y este es parte de esos, porque están contenidos en alguno de estos, ¿no? Entonces tengo esto. Y además, ¿por qué es cierto esto? Ay, voy, espérenme. Ah, y la oscilación de F en los B' es menor que epsilon entre 2
por el volumen de A. ¿Por qué? Porque son estos, ¿no? Estos B', perdón, B' son los que están contenidos aquí. Y en estos de aquí, se los voy a escribir aquí, en estos de aquí arriba, si recuerdan, tenía lo siguiente. Decía, si Y, Z están en, que le llamé CX cerradura, intersección A, entonces F de X, F de Y, menos F de Z, era menor que epsilon. ¿Entre qué le puse? 2 veces el volumen de A. ¿Sí se acuerdan? Eran estos. Y estos están contenidos ahí. Tomen el supremo aquí. Al tomar el supremo de todos estos me queda la oscilación, pero obviamente sobre los B', ¿eh? Recuerden que los B' están contenidos aquí. Entonces, si tomo el supremo de esta cosa, me va a quedar la oscilación sobre los B'. Y eso era menor que esta cosa, ¿no? Ah, ya lo vi. Sí lo quería menor que 4. Estaba yo bien. ¿Qué pasa si aquí tomo el supremo? Entonces me puede quedar menor o igual. Por eso es que yo aquí le puse 4, ¿no? Porque quiero que me quede estrictamente menor aquí. O sea, quiero que esto me quede estrictamente menor. Por eso quería que esto fuera menor o igual, que fuera menor que eso. Estaba yo bien. Quería que fuera menor que esto. Porque a la hora que yo tome el supremo, me va a quedar menor o igual que 4. Pero esto es menor que epsilon entre 2 veces eso. Entonces sí estaba bien, era 4. Entonces sí quedó esta parte, este y esta para todos. ¿Sí está claro hasta ahí? La de esta desigualdad es por lo que les acabo de explicar allí. Y ya terminamos, vean. Ya tengo la partición, ¿eh? Tengo 2 tipos de rectángulos en la partición, o son B' o son B'. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, a ver, ya para acabar, vamos a probar que esta suma sobre todos los B's en P de la oscilación de F D por el volumen de B, quiero probar que eso es menor que epsilon. ¿Cómo puedo descomponer esa suma? En los B's y los B'. Pues las B' y las otras, ¿no? Esto es igual a la suma, además les voy a poner así, B' de la oscilación de F, B' por el volumen de B', ¿vale? Más la suma. Profesor, ¿ahí no es menor o igual? O sea, no puede haber B'. ¿A dónde? O sea, no puede haber B' que a la su vez sean B'. ¿A dónde? ¿Aquí? No, ahorita donde ya está haciendo, o sea, no es posible que haya B' que a su vez puedan ser B'. O sea, no pueden estar contenidos en los 2 rectángulos porque pues, hay casos en los que se enciman, ¿no? A ver, espérame. Puede ser No, que tengas razón. no, esto no puede, no, eso no ocurre. En realidad se ve en el dibujito de la partición que se formó, que no puede ocurrir que la intersección sea distinta. Lo que de pasa es que posible. aquí está, este rollo está bien, ¿cómo te explico? Aquí me quedó un dibujo muy feo y ahí no distingo bien la partición, pero se supone que cuando hago la partición, ahí se queda feo, esto se ve feo. Se supone que cuando ya hago la partición me queda decente. ¿No? ¿Sí lo ves? Eso sí ¿No lo queda entiendo. así? Pero, o sea, un B no puede formar parte de los 2 conjuntos, o sea, porque se supone que esos son rectángulos formados por las discontinuas y por los continuos, me parece. Pero esos rectángulos se pueden encimar, ¿no? O sea, como una bolita abierta se puede encimar con otra. O sea, esa es la misma idea. A ver, igual la vamos a ver. Igual, ¿no? A ver, espérame, déjame ver. Déjame hacer mi dibujito acá. Y deja dibujar 2 de esos.
Nada más puedo dibujar dos, si no... Pero acuérdate que usé los puntos extremos para la partición, ¿no? Deja dibujar. A ver. Voy a dibujar uno de los Cs. Es uno de esos, ¿no? Pero yo les dije que sí se podía intersectar con los otros, ¿no? Puede ser que sea así. Es lo que tú dices, ¿no? O sea, tengo uno de estos. No sé, este es el, si quieres llámale a este que está aquí. El C, ¿qué les llamé? C primas, ¿no? Lo tengo que anotar así. Y a el otro de allá, ¿le llamamos qué? No, este es C. CI, no, este es un CI, híjole. Por eso no me gusta pintar con amarillo. Se mancha horrible. Este es CI, ¿no? Es un CI normalito. Este es un CI. Y este es un C prima X, ¿no? Y dije que usaba los... Lo tengo que hacer nada más para este caso, ¿no? Entonces, usaba los puntos extremos. Nada más voy a usar estos. Pero no me va a dar toda la partición. Nada más tengo que usar estos de aquí. Déjame hacerlo. No sé si ponerle este. A ver, según esto, puede ser que sí tengas razón. Según esto, este es, dejen, ¿qué les llamé? P primas, ¿no? Este está contenido en un CI, ¿no? Este sería un B prima. ¿Sí les llamé B primas a estos, verdad? Este sería un B prima, ¿no? Sí es lo que dice su compañero, miren, este es un B prima. Y aquí dejen dibujarles un baby prima. A ver si no estoy errándole ahí. Este es un baby prima, ¿no? Pero él dice, a ver, ¿qué onda? Este intermedio. Que le llamo B. ¿Sí ven? No, me falta algo más ahí en mi partición, perdón. Me falta algo más ahí en mi partición. Me volé un pedacito. ¡Ay! Me volé este pedacito, ¿no? Tengo que recorrer estos, ¿no? Toda esta recta, todo es así, 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 así. Creo que ya está. Entonces, este sería un baby prima de los amarillitos. Chin. Sí, va a pasar. Ah, no, no va a pasar eso. Este es un B prima, ¿no? De los que están contenidos ahí. ¿Estás de acuerdo? Este está totalmente contenido ahí. Este también es un B prima, ¿no? Y este es un B prima también. Pero este B que está aquí, está en CI prima, digo en CI, pero también está en C prima X. ¿Sí ven lo que dice su compañero? ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí. Pero es fácil. Si uno de estos se repite, lo quito de la suma y nada más me quedo con alguno de esos dos. ¿No? Suponte que este que está aquí se repite. Entonces nada más lo considero, o ya sea que lo considere en esta suma o en la otra. ¿Sí me explicó? Lo podríamos poner menor o igual, ¿no? ¿Cómo menor igual? Ah, es que aquí puso la igualdad acá. Sí, tienes toda la razón. Puedo hacer eso que dices. Tienes toda la razón. Gracias por la observación. Y es por lo que dice su compañero, ¿no? Este se repite dos veces.
Entonces esta suma va a ser menor o igual. ¿Sí quedó? Por lo que dice su compañero. ¿Sí está claro para todos? Sí, sí está ¿Qué claro. pasó? Órale, pues. Entonces, luego, ¿qué sigue acá? La suma. Dejen pintarla acá. La suma sobre los B' de la oscilación. Sí es, ¿verdad? La oscilación de F, B' por el volumen de B'. Le voy a seguir arriba porque ya no tengo espacio. Igual. Dejen borrar aquí. Híjole, iba a usar lo que tenía escrito aquí. Iba a usar lo que tenía escrito acá. A ver, ¿están de acuerdo que este que está aquí, en esta suma, eso va a ser menor o igual que la suma? Ahorita me dicen por qué. ¿Sí lo ven o no lo ven? B' es un subconjunto de A, entonces este es mayor o igual que este, ¿sale? Más, ahora voy con esta. En esta, ¿qué les puse? Que esto era menor que ¿quién? Épsilon entre ¿quién? 2 veces el volumen ya. 2 veces el volumen de A. Y este por el volumen de B'. ¿Sí está claro hasta ahí? Esta porque esto es menor que este y esto porque eso era menor que eso, por la nota que les puse allá. Y le seguimos. Saco de aquí esta, bueno, esto es menor o igual, espero que lo vean. Este es la oscilación, no depende de la digo de la B'. Hasta ahí va. Y luego, más, déjenme ver. Esto lo puedo sacar. Ya lo voy a escribir, espero que lo vean. Bueno, ahorita lo escribo. ¿Sí está hasta ahí, claro? Ya para terminar. Esta suma era menor que ¿quién? Lo acabo de escribir hace ratito. Esto era menor que ¿quién? En la nota que les puse. Esto era menor que ¿quién? Épsilon entre 2 veces la oscilación de F sobre A. ¿Sí se acuerdan? Esto era menor que esto. Ahora más. Este es épsilon entre 2 veces el volumen de A. Pregunta. Esta suma, ¿cómo es con respecto al volumen de A? Vean que estos son rectangulitos. Estos B' son menor. Entonces esto es menor que el volumen de A. ¿Cuánto nos quedó? ¿Cuánto queda? Este con este se va, me queda epsilon entre 2. Este con este se va, me queda epsilon entre 2. Entonces esto es menor que ¿quién? Que epsilon. ¿Sí quedó claro para todos? Se acabó la demostración. Y gracias por el pequeño detalle este, no lo había yo visto, pero tienes razón. Se repite, entonces sí es menor o igual. ¿Sí quedó claro para todos? ¿Dudas? No, sí quedó claro. ¿No hay dudas? Entonces, gracias, nos vemos el... ¿qué? Mañana. No sé si vas a dar algo, ya no. Mañana sí, ya nada más doy 1 hora. Ya lo que sigue, ya nada más voy a dar 1 hora, ¿no? 1 hora de clase. ¿Vale? Para no cortar a Víctor sus clases. ¿Vale? Nos vemos el mañana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Igualmente. Si estás Gracias, aquí hasta todavía, luego, buen Víctor, día. gracias. Adiós, profe. Gracias. Igual que tengan buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien.